intervenciones médicas que pudieran tener lugar durante esos procesos, de manera que pueda elegir libremente cuando existieran diferentes alternativas. Esto significa que todos los procedimientos, todas las prácticas, todos los manejos, todas las decisiones tienen que ser consensuadas con la paciente. Significa que el profesional de la salud no es el que tiene el absoluto poder sobre la embarazada, ¿sí? Porque también eso, las situaciones de violencia de género tienen que ver con esta desigualdad que existe históricamente entre el género femenino y el género masculino. A pesar de eso, la violencia obstétrica tiene una particularidad que se le suma la violencia ejercida por los profesionales de la salud que se sienten en el poder o en la superioridad de vulnerar estos derechos, ¿sí? Entonces, lo correcto por parte nuestra como profesionales de la salud es informar acerca de todas las posibilidades que hay con respecto a un mismo manejo, y que sea la paciente quien elija dentro de esas posibilidades. Para eso hay que explicarle todo, ¿sí? Qué posibilidades hay de tal o cual procedimiento, qué riesgos hay y qué beneficios hay, y es probable que la paciente o la mujer confíe, consulte o deje esa decisión en manos del profesional. O sea, la paciente a veces se siente realmente desbordada o ajena a esto y dice, bueno, mira, yo confío en lo que vos me decís y hacemos lo que vos digas. Bueno, eso es una cosa, pero digamos, está consensuado o está por lo menos hablado con la paciente. No que uno decida, bueno, en este momento, ya está, le voy a meter tal medicación porque quiero que se haga más rápido, o no le pido tal ecografía, total no la puede pagar, o muchas cuestiones así que si quieren pueden después preguntarme, pero uno estaría vulnerando muchas veces estos derechos, a veces por suposiciones, ¿no? O por creer que la paciente no va a entender de lo que le estoy hablando. Entonces, ¿para qué le voy a explicar todo esto? Uno tiene que hallar las formas para explicarle todas las alternativas que tiene y que sea la paciente la que decida, ¿sí? La mujer, o la familia en mucho caso. Bien, otro de los ítems que incluye esta ley es que la mujer tiene derecho a ser tratada con respeto. Parece una obviedad, ¿no? Pero el tratada con respeto implica, por ejemplo, llamarla por su nombre, no por ninguna característica física, ¿sí? Ni gordita, ni mamita, ni viejita, ni pancita, ni cama 10, ni nada. Digamos, tiene nombre, apellido, tiene una identidad, tiene una familia, y eso implica que, como a cualquier ser humano, debe ser tratado con respeto, ¿sí? Y de modo individual y personalizado. ¿Bien? Esto significa que uno cuando está frente a una paciente tiene que atenderla con el tiempo y las necesidades exclusivas de esa mujer, ¿sí? No porque sea la consulta número 10 de nuestro día o porque sean las 3 de la mañana, tenemos derecho a maltratar a una paciente o a atenderla rapidito porque hoy otra más que viene a consultar por lo mismo. La señora no tiene idea de eso, no tiene idea de nuestros problemas, no tiene idea de obstetricia y consulta porque algo le está sucediendo. Así que esta ley incluye una obviedad que es el derecho a ser tratada con respeto, ¿sí? Y de modo individual y personalizado, ¿sí? O sea, lo que le está pasando a esta mujer es lo más importante en este momento, así que hay que resolvérselo, ¿bien? Y garantizar intimidad. Esto surge muchas veces por las instituciones de salud, prácticamente, porque hay muchas prácticas que uno naturaliza, pero son sobre los genitales de la paciente, ¿no? Uno dice, bueno, ahora te voy a revisar, y muchas veces es un consultorio de paso, con la puerta abierta, o espacios comunes con otra embarazada, las habitaciones, muchas veces las habitaciones en maternidad son compartidas, y esto hace que la intimidad de la paciente se vea vulnerada, ¿no? Para nosotros es una mujer más, físicamente es
igual a otra, digo, quizás a nosotros no nos da vergüenza, al profesional de la salud, porque no nos estamos exponiendo nosotros hacemos algo que es rutinario, pero para esa mujer es su intimidad, son sus genitales, tiene derecho además, en otro ítem está, a estar acompañada en todo ese proceso por alguien de su confianza, ¿sí? O sea que si yo necesito hacer algún examen físico, que cambie de posición, escuchar los latidos, realizar alguna medición, tiene derecho a estar acompañada durante todos esos procesos, ¿sí? Por alguien de su confianza. Y a la vez tener la intimidad necesaria para hacerlo. Así que si es tan fácil como cerrar una puerta o taparla con una sábana, tenemos que hacerlo, ¿sí? Siempre que se pueda. Dice, garantice intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales. Esto tiene que ver con algo que hemos visto en la unidad de cultura, que la cultura tiene mucho que ver con sus tradiciones, con sus enseñanzas, con sus creencias. Hay muchas culturas que para parir llevan alguna cuestión religiosa, puede ser una estampita, una medallita, no sé, algo simbólico que representa para esta mujer, algo muy importante, tradicional en su familia. Una vez me pasó una cosa muy, muy simple, ¿no? Pero para la señora fue muy doloroso, y cuando lo entendí dije, yo también me hubiera puesto mal, porque bueno, nada, la señora tenía una pulserita de cinta bebé, ¿vieron esas cintitas simples? Pero esa pulserita se la había traído un familiar que ya no estaba en este mundo y que había sido bendecida con una medallita pasada por no sé qué iglesia, y bueno, una cuestión emocional y cultural, religiosa, muy importante para la paciente, ¿no? Y ella quería en ese momento que esa pulserita la acompañara. La enfermera que fue a ponerle el suero, sin consultarle, le cortó la cinta. Porque como la tenía en la muñeca y le iba a poner el suero, esto molesta, no es higiénico, y la cortó. Sin consultarle, la rompió, sin consultarle a la paciente, ¿no? La paciente se puso a llorar, se puso muy mal, se angustió, no levantó más la mirada, generó toda una situación que uno lo mira desde afuera y dice, tanta historia por una pulserita, pero para esa señora era mucho más que una pulserita, ¿sí? Entonces esta ley garantiza que respetemos sus creencias culturales, ¿sí? O sus pautas culturales. Por ejemplo, en muchas culturas las pacientes no eligen el nombre de su bebé, lo elige su marido, su pareja, el papá del bebé, elige el nombre. Y esto en muchas culturas se respeta, y bueno, y uno a veces tiene que escribir el nombre, por ejemplo, ¿no? Tiene que escribir el nombre, cómo se va a llamar, qué es, varón, nena, cómo se va a llamar, cómo se va a llamar. Y la paciente por ahí nos contesta, no lo sé, lo tiene que elegir mi marido. Y no falta la apreciación o la acotación de alguien que dice, tuviste 9 meses para elegirle el nombre. No lo elige ella, y ella respeta esa cultura porque así fue enseñada, porque ella cree en eso, porque, digo, ¿hay alguna necesidad de romper con esa pauta cultural de la señora? No, ninguna. Sin embargo, en muchas instituciones, como para ir adelantando algún trámite, algún papel, vamos anotando el prenombre del bebé. Así que bueno, esta ley incluye muchas cuestiones que deberían ser obvias, pero bueno, como no lo son, como no suceden, están incluidas dentro de la ley, ¿sí? Como ese ejemplo les doy un montón, puede haber un montón de otros ejemplos. Hay muchas culturas que necesitan parir paradas, que digamos, en realidad la ley también dice que debería la mujer poder tener libre movimiento, siempre que no haya ningún riesgo, poder movilizarse y poder elegir la postura en la que una quiere parir, ¿no? Para muchas culturas de Centroamérica, el parto se hace de forma vertical. Entonces, si la mujer adopta esa posición, deberíamos nosotros adaptarnos a ese proceso fisiológico.
Esta ley surge de mirar el nacimiento como un momento natural del cuerpo, no es una patología, no estamos patologizando, no sé cómo se dice, el embarazo, el parto y el puerperio. Al contrario, estamos acompañando un proceso natural. A nadie se le ocurriría decirnos cómo tenemos que ir al baño. Digo, nos enseñan a veces, cuando somos chiquitos, y después vas sola, nadie te dice cómo tenés que ir, porque es un proceso natural del cuerpo, ¿no? Ni qué fuerza tenés que hacer, ni en qué posición lo tenés que hacer, digo, uno lo hace sin pensar. Bueno, el parto debería ser algo así, es un proceso fisiológico del cuerpo que no necesita demasiadas intervenciones, ¿sí? Así que pensándolo así, tendríamos que los profesionales de la salud respetar si esta mujer decide parir parada, si decide parir acompañada, o si decide elegir el nombre de su bebé cuando llegue su marido o cuando lo elija su marido, ¿sí? Como estos ejemplos, muchos. Cada cultura tiene distintas pautas alrededor del nacimiento, alrededor del embarazo. Hay muchas culturas que no muestran la panza, que no está bien mostrar la panza, no dejan ver la piel, no quieren que las toquen. Bueno, y eso también es respetable, es parte de su creencia, ¿no? Así como hay otras culturas que no muestran la cara, ¿no? Las mujeres solteras o casadas no pueden mostrar la cara, la tienen tapada, digo, bueno, eso se respeta, es parte de su creencia, ¿sí? Bueno, otro punto de la ley es que la mujer, dice que la mujer tiene derecho a ser considerada en su situación respecto al proceso de nacimiento como una persona sana, ¿sí? No tiene ninguna enfermedad, está sana, está embarazada, nada más, pero ni nada menos, pero no está embarazada, ¿sí? Así que esto, pensando, digamos así, es que nosotros tenemos que facilitar o ayudar para que la señora sea protagonista de su parto. No, no digamos que ella sea una cosa y uno sea el protagonista, ¿sí? La protagonista es la mujer, ese bebé y esa familia. El personal de salud solo acompañamos, facilitamos, ayudamos, pero la señora es la protagonista, la mujer tiene que ser la protagonista de ese nacimiento, ¿sí? Sea un parto natural o sea un parto por cesárea. Muchas cirugías que presencio, los médicos están hablando del clima, del fútbol, del coronavirus, de cualquier cosa, y se olvidan que están en un proceso para la mujer único. Pasa por esto, porque uno, digamos, hace tan rutinario el trabajo, digo, es otra cesárea más de este grupo, de este equipo de médicos, ¿no? Pero para la señora no, para la señora es su parto, es su nacimiento. Así que deberíamos hablar de algo que la paciente quiera escuchar. Ella es la protagonista, ¿sí? Bien, con respecto al parto natural, dice que la señora tiene derecho a que se respeten sus tiempos biológicos. Esto es muy importante. Si estamos hablando de un proceso natural, fisiológico, que no debería tener demasiadas intervenciones, no hay que acelerar nada, no hay que frenar nada tampoco, ¿no? Muchas veces pasa esto en obstetricia porque los partos no se programan, los partos pueden ser a cualquier hora, cualquier día. Y esto resulta medio incompatible con una vida por ahí de social, de vacaciones. Para el equipo de salud, digamos, los partos a las 3 de la mañana generan una complicación, pero bueno, es el trabajo que elegimos. Entonces, en la ley incluye que los tiempos sean respetados, no porque si viene un fin de largo vamos a inducir a esta paciente, o porque me tengo que ir de vacaciones, quiero que nazca, o porque viene Navidad, Año Nuevo, cualquier evento que uno no se quiere perder y tiene una paciente ahí en fecha dando vuelta, la va a acelerar, ¿no? O frenarlo porque, no sé, digamos, la partera muchas veces, yo trabajo en un sanatorio, y para darle tiempo
a algunos ginecólogos a que terminen el consultorio, o a que terminen de evaluar otra paciente, o a que lleguen de Buenos Aires, o que te dicen, bueno, no, pero ponele tal cosa para frenarle un poquito la dinámica, para poder llegar de cualquier otro lugar a, a presenciar el nacimiento, para poder, digamos, ¿no?, estar en ese momento y poder facturarlo, porque es una práctica médica, ¿no? Digo, bueno, estamos vulnerando un derecho muy importante de la señora, ¿sí? No, no se interviene de esta forma para beneficio propio, ¿sí? Debemos ser respetuosos de los tiempos corporales, de los tiempos fisiológicos, y de los psicológicos también, ¿no? No debemos intervenir en esto, ¿sí? El ítem dice entonces, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministros de medicaciones que no estén justificadas por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. ¿Bien? O sea, no hay ningún motivo para intervenir, salvo que la madre o el bebé lo necesiten. Pero si no, se respeta, se debería respetar estos tiempos fisiológicos, ¿sí? Ron, Y me por supuesto, parece, bueno, sí, no, que es sí, importante poder, digamos, hacer como esta ley también ha ayudado a romper un poco con la idea de este modelo médico hegemónico, porque en realidad todas las cosas que vos estás planteando en relación a pensar a la mujer como un objeto o como una persona pasiva, por ejemplo, en esta situación, también tiene que ver con poder pensar en un modelo que tenga como protagonista solo al profesional y a los medicamentos y a sus tiempos, sino a la persona con la que trabajamos. Entonces esta ley me parece que ayuda a ver otra mirada, aparte de que también propone mirar los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, poder pensar en el contexto, poder pensar en un montón de cosas, totalmente. ayuda a romper un poco con ese modelo que, bueno, que ya lo fuimos dando a lo largo de la materia y que está bueno siempre retomarlo porque muchas veces parece que es algo en abstracto y en realidad son prácticas concretas y que en estas prácticas también se ven, digamos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es digamos, es la ley antimodelo hegemónico. O sea, todo lo que está planteando tiene que ver con esto. Muchos médicos que yo conozco siguen llamando a la mamá mamita, gordita, negrita, y con algo tan simple que es como Sí, hablarle por que el es nombre, ¿no? Uno no va al despersonalizado, ¿no? dentista. Es Sí, uno no va al despersonalizar al dentista sujeto, y tal cual. no, uno no va al dentista y te dicen, a ver vos la de la boquita grande, a ver vos la de la boquita chiquita, a ver vos la que ya le saqué 3 piezas, o sea, bueno, acá es así, ¿no? Tengo una paciente, ya tiene 5 pibes, y que se habla, digamos, se identifica a las pacientes, mal llamada también pacientes, porque las mujeres en el proceso de embarazo, de parto y de puerperio, no están pasando por ninguna enfermedad, así que no son pacientes, ¿sí? Uno dice pacientes porque va a la institución de salud, porque acepta el acompañamiento de un profesional de la salud, pero no necesitan de nuestra intervención demasiada. Te diría que los partos se podrían hacer, como se hacían antes, perfectamente en un domicilio, ¿sí? De hecho, un poco en búsqueda de esta ley y en la lucha de esta ley, existen partos domiciliarios, pero bueno, también el parto domiciliario debería ser controlado por un profesional de la salud y debería ser, digamos, limitado o delimitado con algunas cuestiones, ¿no? Cuando un trabajo de parto o un embarazo se sale de la normalidad o presenta factores de riesgo, debería ser vigilado más de cerca, y muchas veces eso se puede hacer en una institución de salud, ¿no? Si uno intenta un parto domiciliario, ¿no?, los riesgos o las consecuencias, mejor dicho, las termina pagando el bebé o la mamá. Entonces, en este hilo, después hablamos si quieren un poco de los partos domiciliarios, el riesgo
o las consecuencias las paga directamente esta familia. Entonces, los partos domiciliarios existen, se hacen en Argentina, no hay tantos, en otros países se hacen mucho más. En Argentina es más una tendencia quizás de los últimos años, en otros países ya se viene haciendo hace un tiempo, y en distintos países, por ejemplo en Europa, los partos se hacen en casa de partos. O sea, no es la casa de la paciente, ni es una institución de salud, sino que es un punto intermedio, ¿sí? En Centroamérica, por ejemplo, conozco médicos venezolanos que me dijeron que los partos se hacen en domicilio solamente cuando no pueden asistir al centro de salud. O sea, gente que vive en fincas, en chacras, que obviamente que no tiene acceso al sistema de salud o no tiene el dinero para ir a un centro de salud, entonces queda pariendo en su casa, no en una casa de parto, ¿no? Digamos, no es algo que pueda elegir, pareciera. Y acá, por ejemplo, en Argentina, lo que es en el norte argentino, existen todavía algunas comadronas y asisten los partos en domicilio de los que, por igual motivo, o sea, por razones económicas, no pueden moverse de su casa porque viven muy lejos, o porque no tienen con quién dejar a los otros chicos, o simplemente porque no tienen el dinero, no tienen obra social, no tienen los medios para llegar a un hospital, ¿sí? Entonces, por eso, por ahí los que son más alejados de las ciudades, terminan pariendo en su domicilio. Pero bueno, con riesgos, ¿no? Porque en este caso los partos no son asistidos o no son controlados de igual forma, ¿sí? Así que bueno, ahora si quieren después retomamos un poquito de partos domiciliarios, pero existen también. Bueno, un poco redunda, pero también dice que la mujer tiene derecho a ser informada sobre cómo va evolucionando su trabajo de parto, el estado de su hijo, ¿sí? O hija, si hay alguna complicación, si viene todo bien, si por algún motivo la cosa va cambiando, se va lenteciendo, se va acelerando. Todo esto deberíamos írselo avisando a las mujeres, todo el tiempo. La mujer tiene derecho a ser informada cómo va evolucionando su trabajo de parto y a que se le haga partícipe de las decisiones que pueda tomar y de las acciones de los profesionales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay muchos papás que piden algo tan simple como poder cortar el cordón umbilical, ¿no? Esto se ve en algunos videos de Estados Unidos o de Europa, que los papás quieren cortar el cordón y quieren hacerlo. Acá en Argentina, muy pocas veces he visto que dejen al papá hacer algo así, ¿no? De ser partícipe de una práctica médica que no reviste ningún riesgo, ¿no? Si uno le explica bien, le pone los guantes estériles, y si lo quiere hacer, digo, puede hacerlo, ¿sí? Otra práctica que he visto que muchas mujeres piden y me gusta mucho y está demostrado el beneficio que tiene, es el contacto piel a piel. Pegarle el bebé al pecho de la mamá ni bien nace, y que el primer contacto de ese bebé con el mundo exterior sea con su mamá. Si lo pensamos desde la naturaleza, todos los mamíferos, enseguida que nacen, el primer contacto es con su mamá, y con otras crías, si fue un parto, digamos, de muchas crías, pero nunca ningún mamífero aparta a su cría y se lo da a otra, a otra vaca, digo, por ejemplo, o caballo, o otro mamífero que se les ocurra, no se lo llevan lejos de la mamá. Nunca. El contacto es con mamá, el calor es el de la mamá. Y enseguida lo que busca esa cría es prenderse al pecho. Nosotros los humanos somos los únicos que hacemos patológico un proceso que ya está hecho, digamos. No tendríamos que hacer nada nosotros, no tendríamos que intervenir demasiado, salvo que lo necesite, ¿sí? Bueno, estos folletitos que ven acá son algunos folletos que circulan actualmente con información corta, resumen de la ley, para que las mujeres estén informadas, ¿sí? Les cuento que el año pasado, por ejemplo, después de hacer esta unidad, un grupo de alumnas fue al Hospital San Martín
un hospital muy grande acá en la ciudad de La Plata, centro de derivación de las maternidades de la provincia de Buenos Aires, buscando informar, habían hecho un propio folleto, similar a estos, habían hecho un propio folleto para informar a las mujeres, y querían pegar, las chicas, una especie de afiche en la pared ahí de maternidad. Por supuesto que no las dejaron pegar el folleto, y las sacaron de la sala. O sea, directamente no podían estar ahí en la sala de maternidad. Las chicas estaban informando nada más, no las dejaron. Así que las invitaron a pararse en la vereda, si querían, y las chicas, bueno, pegaron la cartulina por fuera del hospital, que seguramente ya a esta altura no debe estar, pero en ese tiempo se quedaron ahí 2 o 3 horas recibiendo a las embarazadas que aceptaban la información y hablándole un poco de esta ley. Parte de la información que ellas pudieron recaudar fue que ninguna paciente conocía, o muy pocas conocían la ley, y que la mayoría había tenido algún episodio de violencia obstétrica en esa institución, ¿sí? La institución por ahí más grande de La Plata, que donde más nacimientos se hacen, una institución pública, donde más nacimientos hay en la ciudad de La Plata, y es regional o sea, es centro de derivación de las regiones, así que fíjense que, digamos, la violencia obstétrica existe en todos lados, ¿no? En instituciones chiquitas, en instituciones privadas, en instituciones públicas, ¿sí? Bueno, igual esto, si quieren, se los dejo, también hay más, pero bueno, un poco es lo que hemos hablado, ¿no? Parte de la ley también dice que la mujer tiene derecho a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, ¿sí? Salvo que ella haya dado su consentimiento, ¿sí? Que se le haya explicado ese procedimiento y haya dado su consentimiento escrito, y obviamente esa práctica tiene que estar aprobada por un comité de bioética, ¿no? Así que, digamos, no se puede someter a ninguna mujer a una práctica experimental sin su consentimiento, ¿sí? Perdón que Algo que ya... Decime. que queda menos de un minuto para que se corte, como para que se metan después de nuevo en el link. Perfecto, perfecto. Bueno, esto un poquito ya se los dije, a estar acompañados de una persona de su confianza durante todo el procedimiento, ¿sí? Todas las consultas prenatales, durante el momento del nacimiento, sea por parto o sea por cesárea, sea una institución pública o sea una institución privada, ¿eh? Esto es una ley nacional, esto debe respetarse en todo el territorio argentino, ¿sí? También tiene derecho a tener